Bueno, ahora sí. Claro, te interesó el tema de la angustia, ¿no? La angustia es Sí, lo que no nos engaña, la certeza de la angustia, ¿no? claro. Y además esto de que la angustia permite como una oportunidad para accionar, ¿no? Para hacer algo, una oportunidad, digamos, de cambio. Claro, Eh, claro, porque justamente esto es muy interesante, porque uno puede trabajar, pero cuando hay de alguna manera un quiebre en lo que sería cierta tendencia, diríamos, a la egosintonía del síntoma, ¿no? Es decir, como que el síntoma muchas veces se presenta como egosintónico, en el sentido de que es funcional a ciertas cuestiones que permiten al yo mostrarse como entero, ¿no? Es decir, como dueño de casa, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, las caracteropatías, ¿no? Son maneras en las cuales el yo aparece entero como parado sobre el manejo de las emociones, el manejo de las circunstancias, ¿no? El control de todo, bueno, tengo todo bajo control, puedo controlarme, bueno. Esta idea de que el yo aparece como eh, entero, ¿no? No aparece puesta en acto la división subjetiva, porque entendámonos que nosotros recibimos una consulta cuando hay una esquicia subjetiva, es decir, cuando emerge en ese yo que parece enterito y dueño de casa, aparece algo que viene a irrumpir y a dejar en cuestión esa fortaleza yoica, ¿no? En ese punto pueden aparecer formaciones del inconsciente en el discurso del paciente que aparecen olvidos, fallidos, actos fallidos, sueños, actos sintomáticos, ¿no? Y también o aparecen formaciones del inconsciente o irrumpe la angustia. La angustia sería entonces eh, la puesta en escena de aquello que emerge y que, no debe, y que debería estar de alguna manera reprimido o inscripto, ¿no? Es decir, la angustia es, como dice Lacan, eh, la falta que no terminó de faltar, es decir, hay algo que tiene que quedar sustraído de alguna manera por la represión o por una defensa eficaz que no logra acotarse e irrumpe como angustia. Entonces la angustia nos da a ver esta división subjetiva, esta existencia de lo inconsciente que de alguna manera nos determina y también la existencia de esto que llamamos lo real, este campo de aquellas cuestiones que no terminaron de inscribirse, por lo tanto de reprimirse o de construir una defensa contra ellas, y que irrumpen como angustia. Por eso es tan importante la irrupción de la angustia, porque nos permite, acá nos dice que la angustia nos transmite la certeza de que efectivamente estamos ante una irrupción de cierto goce que el sujeto no puede maniobrar, no tiene una defensa contra él, no hay un síntoma, no hay un decir, no hay una represión adecuada, y entonces, bueno, irrumpe algo que viene a desestabilizar al sujeto y que aparece como emociones en el cuerpo, justamente porque el cuerpo es el eco del decir que el cuerpo manifiesta, es decir,
En tanto el cuerpo es eco de un decir, aquello que no está dicho, que no está suficiente apalabrado, aparece como disrupción y ataque de pánico, por ejemplo, ¿no? Hay algo de real que irrumpe allí. Entonces es muy interesante este tema de cómo las vías de abordaje para la entrada de un análisis pueden situarse en el campo de, bueno, siempre hay que situar cierta egodistonía, cierto malestar que tiene el sujeto con su división subjetiva, es decir, que ya no puede controlar su síntoma y generalmente aparece la angustia, ¿no? Consultan porque se sienten angustiados, ¿no? Y la angustia es lo que nos permite maniobrar, porque si alguien no se angustia y aparece solamente el costado defensivo, podemos estar ante una caracteropatía. ¿Se acuerdan la diferencia que hicimos entre el síntoma obsesivo y la caracteropatía obsesiva? Bueno, esto es muy importante porque justamente la caracteropatía se va a volver inabordable. Es decir, muchas veces uno se encuentra con gente que uno se pregunta, bueno, pero ¿a qué viene esta persona? ¿Qué la trae si no tiene nada que lo perturbe? ¿No? ¿Y cuál era tu pregunta, Maxi, en relación a esto? ¿Con la fobia había algún... Bueno, sí, más que la fobia sobre la angustia, que bueno, están muy relacionados, mi pregunta es respecto de mi tema que yo había elegido, el masoquismo. Yo veo como una relación en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Hay personas cuando, por ejemplo, con un ataque de pánico, ataques de ansiedad, muchas veces se escucha que como que se encuentran como un poco detenidos en una situación o en una, ubicados como en un lugar de ser objetos de los otros. No sé si lo estoy expresando bien, Sí, 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 pero claramente. Porque el masoquismo supone, si uno lo piensa como posición de goce, hay que diferenciar el masoquismo o el masoquista como posición de goce y el masoquismo originario. Son dos cosas diferentes. El masoquismo para Freud tiene una cualidad de origen, es decir, está en el origen de la constitución subjetiva esta posición de ser objeto ofrecido al goce del otro, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué esto es originario? Bueno, porque es así originario, así es la vida, la existencia para el ser hablante. Porque recordemos que Freud en el proyecto nos habla de que en la menesterosidad inicial está el origen de todas las cuestiones morales. Es decir, hay un nacer sin la mielinización completa. Es decir, nace cualquier mamífero y está en condiciones de caminar y de valerse por sí solo. Es decir, se ha completado la mielinización y en general no hay una dependencia tan absoluta al cuidado del otro. Igual está la lactancia, bueno, por supuesto, ¿no? Pero en el hombre, en el ser humano, hay una prematuración. Freud lo escribe como prematuración. Esta prematuración tiene que ver con que en el ser humano no se ha completado la mielinización. Es decir, que hay una dependencia de la acción específica, Freud la llama así, del otro, para poder sobrevivir. Y esta acción específica no solamente tiene que ver con el responder a la necesidad,
sino que está alimentada, la acción específica del otro, por el deseo. Si no hay deseo de la madre dirigido a ese infans, no hay sobrevivencia, porque ¿qué nos enseña Spitz? Que en los hospitales, los niños abandonados eran alimentados, había supuestamente una acción específica que era, bueno, atenderlos, cambiarlos, darles la mamadera. Pero el tema es que si no recibían el amor del otro, la mirada, la voz, alimentada por un deseo, tenían muchas posibilidades de generar lo que Spitz llamaba el marasmo, que era una especie de respuesta así global y catastrófica que lo llevaba, de alguna manera, a la posibilidad de perder su existencia, ¿no? Entienden entonces que está esta cuestión entonces de la prematuración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el sujeto, en su inicio y en su prematuración, está allí como objeto, a merced del deseo y el goce del otro. Si el deseo de la madre, ¿no?, está anudado por el amor, entonces todos los goces de la devoración o lo que fuere, están de alguna manera controlados y es posible cuidar a este hijo sin maltratarlo, por decirlo así. Pero está en potencia esta cuestión de que uno está ahí ofertado para lo que venga. Porque ¿qué pasa? Uno puede tener un desajuste allí. Yo tenía, por ejemplo, un chiquito que era una presentación autista que después pasó a una psicosis, que en una oportunidad la mamá me comenta un fantasma que a ella la habitaba, que tenía que ver con que ella tenía la fantasía de que era tanta la inermidad de ese bebé y tanta la fragilidad que ella lo podía, no sé, asfixiar o estrangular sin ningún problema, porque no iba a presentar ninguna resistencia, ¿no? Es decir, que había ahí claramente un fantasma sádico materno, que no estaba de alguna manera reprimido, y entonces, bueno, eso claramente ponía a este hijo en una clara posición de objeto, ¿no?, que no tiene la posibilidad de hacer nada con el goce del otro. Ahora, eso es muy diferente, por eso ese fantasma masoquista original es el que está en germen, en la frase, pegan a un niño. Por eso Lacan, en el Seminario del Fantasma, va a decir que todo fantasma, en realidad, es una versión de pegan a un niño, ¿sí? Un fantasma, por supuesto, elaborado. ¿Por qué? Porque en el fondo el masoquismo erógeno es original. Hay un haber sido objeto del otro, un cuerpo que va a ser marcado y se va a transformar un soma, como diría propiamente hablando Silvia Amigo o Yankelevich, ¿no? Un soma que va a transformarse en cuerpo en la medida en que la palabra del otro va a quedar marcada en las zonas erógenas, ¿no? Entonces hay un masoquismo originario. Es el pegan a un niño que después, claro, el fantasma es, ¿qué me quiere el otro? ¿Qué me quiere hacer el otro? ¿Qué quiere el otro de mí? Ya ahí en esa pregunta el fantasma está situada esta posición de que uno fantasmatiza este lugar de ser objeto del otro, objeto, causa de deseo y también objeto del goce del otro. ¿Se entiende? Sí. Ahora, una cosa es el masoquismo erógeno primordial, esta erotización, esta palabra del otro que pega en el cuerpo y que va
también a dar lugar a las zonas erógenas y a los goces del cuerpo. Y otra cosa es la posición masoquista en el adulto, aquel que ha pasado por los dos tiempos de la sexuación. ¿Se entiende? Ujú. Porque ahí, en ese otro que ha pasado por los dos tiempos de la sexuación, lo que hay es ya una posición de goce donde el masoquista se ofrece, ¿m?, para que el otro goce con su cuerpo, ¿no? Se ofrece para ser castigado. Arma una escena donde, como dice Lacan, es más exitoso que el sádico, porque el sádico tiene que buscar la manera de lograr enganchar a alguien, cosa que no le pasa al masoquista. Pero entiéndase que el masoquista, ya habiendo pasado los dos tiempos de la sexuación, ya como posición perversa, ya no neurótica, sino perversa, en el sentido de que no hay una restricción a ese goce, ¿m? No hay límite, no hay restricción a ese goce. Ujú. Es diferente de hablar del masoquismo originario, del masoquismo primario. ¿Se entiende? Claro. Sí. Esto es muy importante, Maxi, discriminarlo. Ujú. Sí, Porque lo que uno va a bueno, ver en los pacientes neuróticos son ciertas fijaciones masoquistas, pero que el sujeto rechaza. El neurótico que dice, uy, qué masoquista que estoy. Es decir, hay una defensa en la neurosis contra ese masoquismo, contra esas fijaciones masoquistas, ¿entienden? sí. Voy a hacer la última y después, bueno, dejo a los otros, pero respecto de esto, ¿no? Vos me decías esto del masoquismo en el cuerpo, ¿no? Que el otro, bueno, cause... Hay un goce, porque el goce, Sí, no hay goce claro, sino el cuerpo, pero no es un sí. cuerpo somático, sino un cuerpo que está marcado por el lenguaje. Es decir, que el castigo aquel que tiene que recibir el masoquista está en relación a un decir, ¿no? A cuestiones que tienen un sentido y una significación para él. Ujú. ¿Se Ajá. entiende? Claro, por ejemplo, bueno, te digo un caso, no sé si yo lo voy a expresar bien por eso, pero creo que me voy a hacer entender. Por ejemplo, ¿no? En una vida, una persona en su vida puede haber estado ofreciéndose, como decías, pero en relación, por ejemplo, a esto de que se siente usado económicamente, usado, como que sostiene y mediante esa posición toda a muchas personas, ¿no? La familia, la mujer, eh, pero obtiene eso, ¿no? Como la sensación de que él no está viviendo y si él se corre de ahí es como que se cae todo, algo así. Entonces, eh, creo que ahí sería como que yo ubico la, el- la irrupción de una angustia, pero, a ver, lo que me gustaría como precisar sería qué es lo que hace que la posición cambie de un momento a otro, porque primero se sentía como bastante cómodo, ajustado en esa posición y después ahora se angustia. Bueno, me parece que esto es muy propiciatorio, porque diríamos que al comienzo esta posición de ser aquel sin el cual todo se desbarata suena a una posición sacrificial obsesiva. Claro. Él le viene, digamos, responde a esta imagen. ¿Se acuerdan que el obsesivo está llamado a sostener porque se supone que los otros esperan esto de él? Él tiene que ser el sostén de la familia. Entonces, él necesita que lo vean todos como aquel que es el genuino sostén sin el cual todo
se derrumba. Hasta ahí, esto es una cuestión fantasmática, obsesiva, donde él cree que los demás piden eso de él y que no le genera ninguna división. Así está, va cómodo por el mundo. En cambio, cuando se empieza a angustiar y empieza a darse cuenta, bueno, pero al final me están jodiendo, porque yo me estoy matando, me están usando. Acá hay claramente una pregunta. ¿Por qué yo me pongo? ¿No? Como empieza a tambalear el fantasma, entonces no está tan bien, no me siento tan cómodo en este lugar donde yo vivía feliz porque era el indispensable de la familia. ¿Se entiende? Entonces yo creo que esto también, no sé, chicos, si pueden poner la cámara mejor, digo, así nos vemos, no sé, por ahí están impresentes, está todo el mundo en pijama hoy con el día que hace, es terrible. Un día espantoso, bueno, no, digo, así nos vemos, si pueden, si tienen señales, etc. No, porque claramente por ahí, a ver, ¿cómo te diría? Como que por ahí algo de alguna intervención tuya, algo que él empezó a escuchar de lo que él mismo habla, algo le resonó a él, que empezó a volvérsele egodistónico esto. ¿Entendés lo que hablábamos al comienzo? Sí, 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 claro. Porque claramente el síntoma se vuelve egodistónico cuando el fantasma tambalea, ¿no? Porque si uno está en el lugar donde cree responder a esto que piden de uno y uno anda por la vida ahí, feliz porque entra como anillo al dedo, ¿no? O Todo por ahí lo se queja, pero... que se queja, pero la cosa circula. Cuando irrumpe la angustia, por eso ahora entiendo, Maximiliano, tu pregunta respecto de la importancia de la angustia. Porque si él se angustia, a vos te da la oportunidad de tomar ese hilo de que, bueno, entonces este lugar te está resultando insoportable. Entonces empezás a interrogar, ¿y por qué uno debería tener que estar, ¿no? Empezar a ver la pregunta, ¿y por qué uno tiene que ser aquel Claro. que tiene que estar todo el tiempo sosteniendo esta imagen del sostén económico del dador de la familia? ¿Por qué él cree que tiene que ser así? Claro. Entonces empieza a darse cuenta de esta construcción fantasmática, porque en realidad el fantasma se sostiene de una creencia. Él cree que los demás esperan que él haga esto. Es una creencia de él, porque es una creencia que él le atribuye al gran otro que él tiene en la cabeza. Por supuesto que todo neurótico, en la medida que tiene este gran otro que le exige en la cabeza, que tiene una invocación superyoica fuerte, lo lleva a buscar partener que más o menos le empiezan a pedir y lo exprimen como un limón, porque ojo, Claro. él busca en la realidad pequeños otros que se ajusten a ese gran otro que él tiene en la cabeza. Claro. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Y claramente, como yo decía, como todo fantasma tiene una cuerda masoquista, porque siempre el otro me pide algo y el otro desea algo y también goza conmigo. Ahí aparece la cuerda del goce y claramente él percibe sus cosas masoquistas, sus cosas sacrificiales, ¿entendés? Que están de más. Porque en Sí, el fondo se trata de que él le ponga un límite a la demanda del otro, al goce del otro y al deseo del otro. sí. Y también esto surge, bueno, en ese caso es un muchacho, ¿no? Un hombre.
Pero también hay en el caso de mujeres también, pero como que cobra también otra tonalidad en el sentido de, por ejemplo, el marido como muy, como que él sí puede hacer, seguir con su vida y ella tiene que quedarse cambiando la casa, si quiere hacer algo por ahí no la... Y ella, porque hay mujeres que, bueno, todo en general en los casos de femicidio, hay una participación de ciertas posiciones de goce masoquista de las mujeres, lo cual no significa que las mujeres sean masoquistas, perversas masoquistas. A ver si nos entendemos. Por eso yo hago la diferencia entre la posición de goce perversa y lo que son los núcleos y las fijaciones masoquistas que todo neurótico tiene. Pero que al neurótico ese goce le hace ruido. En cambio, el que es perverso, masoquista, no le hace ningún ruido. Además, el masoquista no se ofrece como sostén de nada, porque ahí hay una consistencia fálica en ser el sostén. Se dan cuenta que eso es neurótico, porque hay una significación fálica brillante de ser el dador, el fantasma de oblatividad, etc. El masoquista se ofrece ahí para que lo maltraten puramente, no está fuera en ese punto de lo fálico, ¿se entiende? Eso también diferencienlo. Pero es cierto que hay mujeres que tienen de alguna manera en esta demanda, pero ¿cómo sería el circuito en la mujer? Vamos a ir de a poco, ¿no? Para entender cómo se anudan estas fijaciones masoquistas femeninas con la posición femenina. Vamos de a poco. ¿Qué habíamos hablado del síntoma femenino? Que lo que hace de alguna manera, lo que permite el anudamiento es el amor al padre, ¿no? Hay en la mujer, dijimos que la pérdida del amor es un equivalente a la angustia de castración en el hombre. Es la forma femenina de la angustia de castración, la pérdida del amor, ¿no? El tema de la necesidad de ser amada, ¿no? Aparece como una cuestión primordial para cierto anudamiento de la posición femenina. Ayer una paciente me decía que, bueno, que ella sentía que, bueno, pese a todos los logros que estaba teniendo, ella se sentía muy mal porque no era fundamental para nadie. Y cuando yo le pregunto a qué nadie se estaba refiriendo, claramente estaba penando porque ella de alguna manera se compara con sus amigas que tienen pareja y ella no tiene pareja. Entonces hay una necesidad, ¿no?, de ser amada, que tiene que ver con este amor, el amor del padre, que es el que permite estabilizar el anudamiento, ¿no? Estabilizar síntoma y fantasma. Entonces, muchas veces, en el afán de conservar el amor del otro, una mujer, algunas mujeres, pueden de alguna manera prestarse a ciertas cuestiones masoquistas, de ponerse en este lugar de objeto obediente del otro, para no perder el amor del otro. ¿Se entiende cómo es el circuito? Es un circuito diferente. Por eso siempre hablamos de las diferencias en las posiciones sexuadas. Fíjense en el caso de la chica esta del Chaco, que cómo la engañan, le ofrecen un viaje que ella quería, la posibilidad de instalarse con su pareja en otro lugar. Había toda una estrategia donde se le permitía el continuar con esta relación de pareja. Había un engaño, ¿no? Y entonces ella estaba entusiasmada, bueno, con este engaño, y además lo pensaron claramente para poder matarla con impunidad, ¿no? En esta casa donde esta gente hacía cualquier cosa.
A mí me encanta Marcela Acuña, porque realmente está en una posición totalmente perversa. Porque ustedes conocen una madre que dicen que el hijo es un asesino, que espera para declarar de la ley incluso a los padres o a las mujeres no te obligan a declarar, porque se entiende que vos no vas a declarar y vas a decir mi hijo es un asesino, mátenlo, ¿entendés? Me encanta. A mí ya me parece para hacer todo un escrito realmente. Porque además es su estrategia, ¿no? De que el malo es el hijo, que lo tienen que encarcelar, ¿no? Una madre maravillosa. Imagínense tener esa mamá. Qué, qué hándicap tener esa mamá. No, no es una cosa, yo me río por no llorar, pero es terrible, digo. Pero para entender lo que es una posición perversa, canalla, de lo que es una puesta en juego de una posición masoquista, ¿no? De decir, bueno, el neurótico, muchas neuróticas, bueno, de alguna manera se someten a estas cuestiones por esta cuestión de evitar el abandono, ¿no? Por seguir apostando al amor del otro, ¿no? Es un tema bastante complicado. Sí, que no es un argumento machista de Freud tampoco, porque si no el feminismo dice que esas son lecturas feministas, sino que hace un tema, bueno, de cierto predominio de esta cuestión que tiene que ver más con el campo del ser amada, que con el campo por ahí del tener, ¿no? Que sería, bueno, como que si me aman significa que yo puedo semblantear este lugar de ser fundamental para el otro, ¿no? Esto que me decía ayer mi paciente, de ser alguien fundamental para el otro, ¿no? Esta necesidad de ocupar este lugar, ¿no? De que es amada porque representa un valor fálico que le hace falta, ¿no? Lo cual no está mal, porque que alguien ubique su castración y su necesidad de ser amado y de amar no está mal, no es algo patológico, ni es un signo de debilidad, ni hay que luchar porque esto es un problema del patriarcado. Digo esto porque está todo tan mezclado últimamente, tan ideologizado, que uno se empieza a perder un poco con los discursos ideológicos de género, toda esta historia, uno empieza a perder la cuestión de la estructura, porque está claro que uno también tiene que trabajar en el sentido de, bueno, de morigerar esta necesidad de ser amada y ver hasta dónde, justamente, porque si uno trabaja con una paciente que se somete por amor, bueno, llega un momento en que es importante ubicar que en principio la caridad bien entendida empieza por casa, que es más importante que ella pueda, de alguna manera, sostenerse en su deseo, que estar todo el tiempo pendiente del amor del otro, ¿no? Es decir, eso también uno no es ingenuo en el punto de que siempre hay un exceso a veces en esta demanda de amor. Por eso yo les decía, siempre les recomiendo este trabajito que yo hice para un Lacano, donde aparece la inconmensurable demanda de amor, ¿no? En las mujeres como algo complicado y que hay que trabajar. Pero todo tiene que tener un límite, porque el goce tiende al exceso y tiende a la infinitización, y uno tiene que acotarlo, ¿no? Tiene que poder acotarlo. Pero claramente es diferente el lugar que tiene el ser amado en una posición femenina que en una posición masculina. Porque por ahí en el hombre el tema del ser amurado, de ser abandonado, luce más como una herida narcisista, ¿no? En el punto de que él no pudo retener a esa mujer, ¿no? Es más una herida narcisista a veces, ¿no? Que
Por eso rápidamente muchos que no soportan esto, bueno, rápidamente buscan otra mujer, con un clavo que tape otro clavo, porque bueno, no se soporta la herida narcisista. En cambio, en la mujer hay una cuestión que tiene más que ver con el campo del ser. Pues el campo del tener el falo, o el campo del ser el falo, marcan, en semblantear estas dos posiciones, marcan diferencias. Lo cual no quiere decir que haya hombres donde predomine a veces la cuestión más femenina del ser amado, si ahí aparece un tema más extravagante ante la pérdida del amor, ¿no? Porque claramente las posiciones masculinas y femeninas se pueden dar en hombres y en mujeres, ¿no? Pasa que predomina una u otra, ¿no? Pero hay un costado femenino, de goce femenino, ¿no? Que es importante para, a veces, morigerar esta especie de obsesión por el tener en los hombres, ¿no? Y en las mujeres la obsesión por ser. Si esas dos cosas hay que acotarlas también. Digo esto porque evidentemente a veces hay como un ir demasiado rápido con el tema de las paridades. Una cosa es la paridad en el sentido de que son pares, y otra cosa es la igualdad en el sentido de que vos escuchás estas propagandas de que las mujeres tienen tanta fuerza corporal como los hombres. Eso es mentira, porque no tenemos, la mujer no tiene el, salvo que, bueno, empiece a tomar testosterona como suplemento, pero hay una hormona que es la testosterona, que es la que de alguna manera está detrás de esta mayor fuerza física muscular, ese mayor desarrollo muscular en un hombre. Entonces uno no puede negarse a eso, es decir, que la mujer es igual de fuerte que un hombre. Puede ser emocionalmente, sí, claro. Y qué sé yo, no, nadie es igual a nadie. Por otro lado, por suerte, somos todos diferentes, ¿no? Pero esta idea de buscar esas cosas suenan ridículos, porque no pasa por ahí, digamos, porque hay una cuestión anatómica, del desarrollo hormonal, del límite, porque eso, ¿a qué lleva? De que como las mujeres son exactamente iguales en fuerza muscular, entonces puede venir un travesti a competir con mujeres, y va a ganar siempre, porque las feministas dicen, no, tiene que venir el hombre travesti a competir con nosotras porque nosotras somos iguales. No, no somos iguales. El travesti tiene que competir en la clase de los travestis, que en buena hora que la creen, yo no tengo ningún inconveniente. A nadie le importa que haya tantas clases como géneros haya, a nadie. Pero está claro que no lo digo yo, lo dicen artistas, deportistas de alta competición, como Nadia Comaneci, y gente que no se puede, por ejemplo, el caso de la natación. Nunca una mujer va a tener las dorsales de un tipo, entonces nunca va a poder ganarle a nadar mariposa o espalda o crawl o pecho, digamos, ¿no? Esto es interesante porque hay cuestiones que tienen que ver con, con no entender el campo de las diferencias, ¿no? Y el tema de que no está mal ser diferente. ¿Qué sé yo? Es lo que hay, qué sé yo. La diferencia es lo que hay. Y lo importante es que haya paridad, no igualdad. Yo digo esto porque me imagino que ahora en los consultorios aparece mucho el discurso feminista en las chicas, ¿no? Entonces poder situar que esto de empoderarse, de ser igual al otro, en general trae siempre, es una distopía, es una cosa que no es real. Bueno, estoy abierta a más preguntas, porque estas preguntas me parecieron muy interesantes, Maxi, para pensar el tema, digamos, de las neurosis y estos puntos de fijación
en goces primarios, que no es lo mismo que hablar de un cuadro ya de una perversión, ¿no? La diferencia entre neurosis. ¿Ustedes ven en algún seminario perversiones? No. Recién justo tuvimos en el seminario de psicosis la clase sobre perversión. Claro. En ese seminario se ve, es una clase igualmente. Claro, porque a mí me gustaría también en mi seminario diferenciar, porque digamos, ya que estamos, bueno, podemos también terminar de redondear este tema, ¿no? Porque la perversión es un otro discurso, así como la psicosis es un modo discursivo, es una relación del sujeto al lenguaje. La psicosis no es la locura, eso lo saben, lo vieron seguramente. La locura es una desestabilización transitoria de una neurosis mal anudada, pero no es otro modo discursivo. El loco es un neurótico que está loco y que entonces está está en acting, está haciendo una cagada tras de otra, pero eso no lo hace psicótico, porque para volver, la psicosis es una relación, un modo de decir, un modo de anudamiento que supone que evidentemente no hay este anudamiento RCI propio de la neurosis, sino que es necesaria una suplencia de este significante que falta, que es el del nombre del padre, que puede o no darse, puede armarse un síntoma o no. Es un discurso que se organiza alrededor, digamos, de un mecanismo que es forclusivo, que supone una no inscripción de ciertas cuestiones en el campo de lo simbólico por fracaso en la metáfora paterna, que después retornan desde lo real como alucinaciones o voces. Eso es la psicosis, ¿no? Lo habrán estudiado seguramente. Bueno. La perversión es un discurso, es decir, en la neurosis es un discurso que se organiza sobre el mecanismo de la represión. En la medida en que hay castración y hay división subjetiva, la S tachada corresponde a la estructura neurótica, lo que hay en el discurso neurótico es el retorno de lo reprimido en el discurso como formas de quiebre, ¿no? El sueño, el fallido, el olvido, bueno, son irrupciones de lo reprimido. Y aparece la angustia, ¿no? Cosa que en la psicosis lo que aparece es esta desorganización y esta especie de cosa desorbitada del psicótico, que, donde bueno, el psicótico queda abrumado y atrapado y aplastado por este goce del otro que se le hace presente en las alucinaciones visuales o auditivas, digamos, ¿no? En la perversión, en cambio, lo que hay es un funcionamiento discursivo que está, digamos, centrado en un mecanismo que es el desmentido, donde hay una cuestión donde se afirma y se niega la existencia de algo en simultáneo, al mismo tiempo. Es sí, pero no. Es lo que, ¿no? Esta cuestión del doble discurso, ¿no? Por eso yo digo, el discurso, por ejemplo, de esta mujer creo que se llama Marcela Acuña, Mónica, no me acuerdo cómo se llama, ella escribe cartas. Y escribe cartas donde todo el tiempo afirma y niega, porque además es una cosa muy interesante, porque ella dice que, bueno, ven un cadáver
y no saben qué pasa, pero al mismo tiempo dicen, bueno, aparece un bulto, aparece un cadáver, no sabemos de quién es, y al renglón siguiente ponen claro, porque mi hijo es un asesino que tuvo un episodio pasional con la novia y decidió matarla en mi casa, y después le escondió, y ahora no quiere confesar y nos acusan a todos. Primero no sabía, era un cuerpo, un bulto, pero resulta que sabe, y sabe no solo quién es la víctima, sino el victimario. Luego, ¿sabe o no sabe? La cuestión perversa y el acto perverso, además, esto es en la cuestión discursiva, ¿no? Hay una cuestión renegatoria. Yo digo que sí, pero no, ¿no? Es decir, yo digo una cosa y a la vez digo otra que desmiente lo anterior. En los políticos es moneda corriente, más de uno viven en esta cuestión renegatoria las 24 horas. Pero además en la estructura perversa propiamente dicha, que ya no es un rasgo ni una posición en el discurso, ¿no? Porque hay una predominancia del desmentido, de la renegación, sino que hay una posición de goce. Entonces esto hay que ir a un texto de Lacan que se llama Kant con Sade. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Va. En este texto, Lacan ubica, es un tratado sobre los alcances de esta modalidad de goce perversa. Es decir, el goce perverso es un goce que supone el armado de una escena que siempre está dirigida a un otro, ¿no? Una escena donde lo que se busca, digamos, es justamente darle consistencia a un goce pleno, para lo cual es necesario conseguir una víctima. Y el goce, ¿dónde está? En despertar la angustia del otro. Es decir, el verdadero objetivo del perverso es angustiar a la víctima. Por supuesto, después vienen los golpes, lo que ustedes quieran, pero lo importante es que la división subjetiva quede reducida a la víctima. Es decir, la angustia está ahí. Es como si en el acto perverso se mostrara que se puede contra la angustia. La angustia va a morir con la víctima. Yo no me voy a angustiar nunca porque la angustia queda de ese lado. ¿No? Es un acto de victoria contra la división del sujeto, ¿no? El perverso se muestra entero y victorioso contra la división del sujeto. Entonces, bueno, viene este tema donde lo que se busca es la angustia del otro. Hay una serie de Netflix que es espantosa, está muy mal hecha para mi gusto, pero que aborda este tema de los rituales sádicos de un supuesto narcotraficante que es como un payo, un banda, una cosa muy, muy mal escrito el guión, un desastre, pero intenta mostrar esto, lo hace mal, por supuesto, pero este tema, ¿no? De mostrar el tema de la necesidad que tiene el perverso, digamos, de buscar la angustia del otro, del sacrificio, ¿no? De esta cuestión de buscar además una escena siempre idéntica, ¿no? Para ofrecerle a un otro que aparecería como un otro sin tachadura, ¿no? Al cual se le ofrenda toda esta escena, ¿no? Yo tengo una pregunta. Mm. Ese texto habla como que, bueno, si bien se busca la angustia en el otro, yo relaciono como la angustia con el objeto A, que es objeto de angustia. Pero a la vez dice que el sádico se hace objeto. El masoquista. El sádico, no, en términos globales sí, se hace objeto en ese sentido, porque todo lo que él arma no lo hace autónomamente, sino porque él de alguna manera responde como objeto, como subordinado a un gran otro que tiene en la cabeza, que es el que le manda
y le impone goza de esta manera. Sí, finalmente responde al goce que un otro le indica que tiene que tener. En ese sentido es objeto, ¿se entiende? Objeto en el punto de que él ahí está totalmente tomado por una voz que le dice goza, y tiene que cumplir ese mandato. Es como el exhibicionista. El exhibicionista necesita mostrarse, aunque vaya preso, ¿entienden? O el tipo que tiene que apoyar a una mujer, ¿cuántas veces lo agarran a trompada? No puede retenerse en esa compulsión a gozar de esa manera. Es esclavo absoluto del goce. En ese sentido es objeto, por la esclavitud que tiene con ese goce. Por eso Lacan lo pone acá como esclavo de ese goce con Kant, que es esclavo de la ley moral. Como que la misma esclavitud que tiene Kant con la ley moral es la que tiene el perverso con el otro que le dice goza, la ley perversa del otro, digamos, ¿no? Ahí en esta serie, por eso aparece una mujer que está totalmente tomada como objeto y se presta a todo tipo de cosas terribles porque acompaña, digamos, incluso al tipo le dicen el padre, el pai, al narcotraficante, entonces tiene sometido a todo el mundo que está dispuesto a repetir la escena que el otro le imponga hacer, digamos, ¿no? En ese sentido, hay la esclavitud de ese goce. Pero esto no los vuelve irresponsables por su goce. El psicótico es inimputable, no así el perverso. Marité, Ojo, ¿eh? ¿Qué? te hago una consulta, ¿cómo estás? Y con respecto al tema del principio de placer, acá hay como, el principio de placer, no, perdón, con respecto a la pulsión de muerte, acá hay una supremacía, digamos, de pulsión de muerte, ¿no? En este... Claro, yo diría que, bueno, el concepto de pulsión de muerte, bueno, también es un concepto que muchos discuten, pero lo cierto es que lo que hay es un goce absolutamente inconmensurable que tiende al infinito porque está desanudado del amor y el deseo. Es un más allá, claro. Pues un más allá del principio del placer, absolutamente, porque no hay ninguna regulación. Siempre el goce te pide más, el goce goza, te pide más y te pide más. No hay ninguna regulación. En ese punto termina con la destrucción, porque en realidad no es que quiera matar al otro, quiere hacerlo gozar hasta el infinito y lo termina matando, ¿se entiende? Para entender la pulsión de muerte, no como que quiere matar a nadie, sino que hay una voluntad de goce. Lo que hay que ubicar en la perversión es la voluntad de goce. ¿No? En el punto de que es un goce, en la neurosis, el amor permite al deseo condescender a algunos goces. Goce mortífero sería. En cambio, acá, al haber desanudamiento, el goce te va a una infinitización y una desregulación que termina con cualquier homeostasis, con cualquier regulación que permita la vida, porque para que haya vida tiene que haber principio del placer. ¿Se entiende, no? Y en un momento también habla del objeto A y le dice, le ofrece el objeto, y como que da un ejemplo de que le saca los ojos, si no mal recuerdo porque lo leí hace bastante. Claro, porque en última instancia el objeto no aparece en la perversión como vaciado, ¿no? Como un territorio donde aparece el plus de gozar como promesa de goce. Yo pierdo un goce originario, pierdo el goce incestuoso con mi mamá, y después voy a obtener otros goces con otros objetos que pueden de alguna manera representar ese objeto, ¿no? Es decir, pero en principio el goce está perdido
Y yo recupero, hay una promesa a través del deseo de recuperar algo de goce. Pero hay un vaciamiento del objeto, hay una objetalidad. ¿Entendés? El otro, el cuerpo del otro, es metáfora de mi goce. No es que yo agarro el cuerpo del otro y me lo apropio. Yo me conecto con el otro y gozo con el cuerpo del otro sin dañarlo, porque el otro aparece como, bueno, el sustituto de aquel objeto que yo perdí, digamos, ¿no? Como metáfora de mi goce. ¿Se entiende lo que es una metáfora? Una sustitución. Tiene sentido, me resulta atractivo, lo amo, entonces gozo con ese cuerpo, pero me conecto como metáfora, digamos, ¿no? En cambio, en el trato que tiene el perverso con el otro, se pierde esa regulación y el objeto ya no es más ese objeto vacío que causa mi deseo, sino que yo agarro el ojo y se lo saco, ¿entendés? Es decir, está algo así como un cuerpo, digamos, que aparece totalmente, no aparece la zona erógena, no sé cómo te lo explico, aparece directamente esta cuestión de algo que viene en ese ojo, vaya a saber qué goce se me juega, lo tengo que arrancar, ¿no? O el brazo, o lo que quieran poner ahí, digamos, ¿no? No hay justamente todas estas operaciones que introduce la castración en el neurótico, porque aparece castración, es represión, censura, prohibición, amor, está todo en la misma línea. Igual es un texto, Can González, que ustedes, hay que saber mucho Lacan, filosofía, Kant, para entenderlo. Pero es interesante situar, por eso digo, ¿no? En una apreciación clínica, lo que tiene que ver con una posición canalla que puede estar. Yo, por ejemplo, tuve un paciente que, bueno, por suerte desapareció, pero me entero después que esta persona, que vino un par de veces, cuando se presenta en los otros tratamientos de sus hijos y demás, dice que sigue viniendo y que yo le doy indicaciones y cuenta cuáles son las indicaciones que le doy. Me entero. Por suerte, como acá hay cámara y nunca aparece, el día que tenga que ir al juicio voy a mostrar la cámara de que acá nunca vino más. Yo me río porque el perverso es así. Porque además el perverso busca involucrar al otro e incomodar al otro. Siempre que ustedes se encuentren en una situación clínica donde si ustedes dicen algo, por ejemplo, entonces me preguntaba la psicóloga del chico, dice, ¿y yo cómo hago? Digo que hablé con vos y que él está mintiendo, que vos fíjate, si ella lo denuncia, es una buchona, porque significa que habló conmigo, ¿no? Y si no dice nada es cómplice. Se dan cuenta que las dos posiciones, que siempre en lo que el neurótico queda, porque te pone ahí el perverso, es que no hay solución. O sos cómplice o sos un buchón. Y la perversión es muy complicada. Y en ese punto yo creo que hay algo de inanalizable en el perverso. Porque el perverso no se angustia, si la angustia queda siempre del lado del partener. Entonces no hay manera de... Porque el psicótico, que tiene toda este fallo en la organización del lenguaje, este fallo en la significación, sin embargo, puede morigerar su desesperación a través de la palabra y puede construir algún lazo. El perverso no. Por eso digo que es una clínica
muy compleja. Lo que pasa es que en la actualidad hay una especie de, digamos, bueno, como yo les decía en la clase presencial, hay una especie de explosión de estos casos por esta cuestión de la droga, de la marginalidad, de los fracasos de ciertas regulaciones, ¿no? Y entonces, bueno, se ven muchas situaciones de perversión, ¿no? Este tema, ¿quién traía? Creo que, no sé si en la clase presencial fue, bueno, alguien que traía un caso de una muchacha que, bueno, había sido abusada por una pareja de la madre, y que, bueno, había en la madre una cuestión de minimización de la cuestión, como que también de su padre, como que se leía esta cuestión del abuso sexual sobre ella como un querer llamar la atención. Había como un bajarle el precio, como que era una pretensión ridícula, ¿no? Como muy complicado, ¿no? Este abordaje, ¿no? En la actualidad, digamos, esta cuestión, digamos, de las posiciones perversas, ¿no? Igual les digo, en general nosotros no tenemos mucha experiencia, porque ya les digo, cuando aparece, como apareció este hombre que vino 2 veces a contarme todas las maravillas y todo lo que había logrado en la vida y el dinero que tenía, y las empresas que había armado, yo no entendía absolutamente nada de lo que me estaba hablando. Y bueno, finalmente desapareció. Y entonces, bueno, ya encontró una coartada para decir que viene a tratarse, y entonces se presenta como que se sigue tratando. Bueno, eso son cuestiones de la perversión, son rasgos perversos. Estos no son rasgos neuróticos. Porque el neurótico por ahí miente, pero todo el mundo se da cuenta de la mentira. Porque alguna moco se manda y entonces muestra el hacha y los demás le dicen, bueno, pero vos dijiste que fuiste, pero yo me enteré que no, bueno, no sé. En cambio, el perverso miente de una manera deliberada, ¿no? Como con mucha convicción. Como del lado de la certeza psicótica, ¿no? Claro, en realidad, como él vive en el desmentido, donde él sabe, ¿viste? Él a la vez puede afirmar o negar algo con la misma convicción. De las certezas no tiene, porque él en realidad, la única certeza, entre comillas, que tiene es que él te va a terminar cagando. Él necesita sentir que te caga, por otro lado, porque ahí está su goce, ¿no? Que la angustia quede de tu lado, vos sos el que queda en falta, ¿no? Él siempre se sale con la suya, supuestamente, ¿no? Claro. Este era un caso terrible porque el tipo, la madre, lo obligaba a él y a la hermanita, porque andaba tenía un amante que era colectivero. Entonces salía con los chicos y tenía relaciones sexuales con el tipo en el mismo colectivo, y los chicos estaban en el asiento de atrás. Los mandaba al fondo. Una cosa terrible. Y un padre que también, no sé qué cosas perversas tendría, esto no me lo llegó a contar porque vino 2 veces, pero yo por lo que él me contaba también parecía un tipo de avería totalmente, ¿no? Un tipo que yo no sé si no había entrado en contacto con algún figurón de la política, porque para mi gusto debía ser barra brava, porque viste que en general cuando terminan siendo que trabajan no sé si de porteros o de encargados, qué sé yo, de las casas, es porque son de la barra brava, porque hay mucho político ligado, ¿no? A las barra bravas de los clubes, ¿viste? Cosa horrible. Por eso también un tipo de avería el padre, ¿no? Que había recibido también
tipo de un político del interior, pero viste lo que son los políticos del interior, yo digo, uy, lo que debe ser esto. Porque me acuerdo de esas provincias chicas que son feudos y que son como mereciendo pena todo. ¿Viste? Como la mía, ¿Cómo? como la mía, como Zárate. No, pero Zárate es más grande. Yo creo que las provincias es peor. Puede decir que Bueno, sí. porque hay mucha Sí. ligazón entre, y de todos los partidos. Yo a esta altura, ¿viste? No le creo a nadie, porque están ligados, ¿viste? A las barras bravas, a los clubes, ¿viste? Toda una mafia ahí, el narco, está todo mezclado, es una porquería. ¿No? Creo yo, me parece, como dice mi marido, no hay que ser desconfiado. Te cuentan, porque además, viste, un tipo que había recibido una casa que le había regalado este fulano, que era un político de interior, que le, viste, raro, así es rarísimo, ¿no? Todo muy así extravagante. Entonces después tienen estos hijos, ¿no? Claramente las cosas no son gratis. Después terminan ocurriendo estas cosas. Me imagino lo que debían ser estos pibes, de estos famosos pibes, los que mataron al pibe este de Zárate, la banda que habrían organizado, ¿no? Claro, porque ahí también hay una cosa perversa, ¿no? Porque daste cuenta con qué necesidad tienen, es como una tortura, lo empezaron a torturar al pibe, porque no es que en una cosa violenta alguien le pega fuerte a alguien y le da un golpe. Puede haber un homicidio no intencional, puede ser. Pero acá claramente hay una intención. Es lo que yo decía, lo terminaron matando porque no podían parar de torturarlo, ¿o no? Es así, una cosa, la verdad, una cosa espantosa. ¿Eh? Cuando uno ve estas cosas, horrible. ¿Eh? Horrible, horrible. La verdad que... Pero bueno, a ver, ¿alguna otra preguntita? ¿Les quedó claro entonces? Porque, bueno, fundamentalmente, bueno, hoy ingresamos en esta diferenciación de la neurosis con la psicosis, pero es muy importante, por eso, como comenzamos la clase de hoy, ¿no? Hablando de la importancia de la angustia, ¿no? Cómo por la vía de la angustia uno va ingresando en la división subjetiva, en la desestabilización del fantasma, ¿no? En el tema, digamos, bueno, de la emergencia del síntoma, de todo el costado egodistónico del síntoma, todo lo que empieza a hacerle, a producir en el sujeto pregunta, interrogación, duda, y entonces se va como abriendo, digamos, todo este campo, ¿no? De trabajar con este matema que Lacan nos trae, que es el tema de la histerización del discurso, ¿no? Esta S tachada que está en el lugar del agente del discurso, porque si no hay angustia, es muy difícil que pueda aparecer la histerización del discurso, alguna pregunta, porque tiene que haber la pregunta de dónde surge. Surge de la incomodidad, surge de la angustia. Si no, nadie se pregunta nada. Digo, Yo tengo una pregunta sí. en relación a eso. Tengo un caso de una chica que la verdad es que despliega un montón la novela neurótica y demás, hace bastante la tengo, pero nunca se angustió, nunca lloró en análisis. Hay una demanda porque dice que, bueno, que tiene bronca con muchos familiares y que quiere estar tranquila y bueno, pero nunca se angustió y yo, nada, mi duda es como, hay que buscar que se angustie en análisis como para que estoy en buen camino, digo, si se Mira, a mí angustia... me parece que la angustia además no es solamente esta cuestión del llanto o de quedar descolocado, ¿no? Que uno lo asocia, bueno, se angustió, le agarró el nudo en la garganta, no le salía la palabra, le agarró el ataque de tos.
y equivalentes, ¿no? Vieron que la angustia tiene montones de equivalentes, la sensación de nudo, los ojos llenos de lágrimas, la tos, el ahogo, no me sale la voz, bueno, lo que quieran, en el cuerpo, ¿no? También puede ser esta cuestión, digamos, de cierta... Hay que esperar, porque a veces puede ocurrir, digamos, un momento de incomodidad, de silencio, de vacío. No necesariamente, a veces hay una manifestación corporal concreta, pero uno puede empezar a ver y escuchar en lo que dice esta cuestión de conmoción, de que está cada vez peor con esto. Es decir, si efectivamente esto de lo que se queja la empieza a tocarla. No sé si soy clara. No es que, bueno, me quejo, me voy y sí, quejen, sino que hay algo de lo que se queja de que la empieza a conmover. Empieza a tal vez a pensar que puede hacer algo para correrse, ¿no? Claro, y decir, bueno, pero esto ya no me lo banco más. Esta cosa del estar harto de algo, ¿entendés? Que no es lo mismo que el quejarse, ¿entendés? Verse algo del exceso. Y puede haber momentos que a veces no son de llanto, pero donde ella se quede como sorprendida o callada, ¿entendés? Donde vos ves que hay movimiento. Sí, es mucho la queja, no hay como... Por ahí está en un tiempo donde todavía está, pero es más histérica, ¿no? El histérico tiende a ser más refractario a la angustia, ¿no? Es mucho más, como si yo les dijera, ¿no? Mucho más contestatario, protestón, quejoso, pero es como que se defiende más de la angustia por el lado de que, bueno, él está en la bella indiferencia, no acusan recibo, siempre, bueno, vienen a quejarse del otro, ¿no? Y esta cosa de queja reivindicativa, porque además si no fuera por ellos, yo no sé cuántas cosas podría hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es muy de la histeria. Y a veces vieron que la histeria no es tan fácil como parece, porque justamente vienen con un discurso muy, muy refractario en relación a la angustia, no quieren saber nada, ¿no? De en qué punto están implicadas en esto que les pasa, no son muy, en ese sentido, todo el problema siempre es el otro. Por eso también, ¿cuánto hace que la ves? No, menos de un año igual, no es hace... Claro, por ahí, viste, la histeria tarda bastante. Y a veces lo que aparece en la histeria son en general a veces o tropiezos, olvidos, algún acting. Son huesos duros de roer, porque justamente cuando yo les hablo de la bella indifference, les hablo de esta capacidad que tiene la histérica del alma bella, que pareciera que no la toca nada, ¿no? Son como etéreas, son quejosas, se reivindican, o son buenísimas y son maravillosas, y no hay nada que las toque, ¿no? Sí, sí, porque por ahí es esta queja, pero se la soluciona ella. Bueno, yo no tengo por qué, dicen, es como... Y Claro. ronda en eso. No hay como Hablan un... todo el tiempo además del otro, ese es el tema, ¿no? Como que costara decir, bueno, y vos con esto, ¿y a vos qué te pasa con esto, no? Mm. Si yo no tengo por qué decir la reivindicación, el otro que se cree que va a lograr tal cosa, yo no, ¿no? Es muy, ¿y ella por qué viene? ¿Cuál sería el motivo de consulta? Yo la supervisé y me dijo Darío, que la supervisé con Darío Groel, que venía como con un duelo patológico, porque hace 2 años murió la mamá y ella sigue soñando con la mamá, sigue hablando de la mamá y muy reivindicativa con los demás porque no la ayudaron en la internación. O sea, ella estuvo todo el tiempo en la internación de la madre sola,
y los demás no. Entonces viene Eso, como una... eso es la típica reivindicación histérica. Ella todo el tiempo está puteando contra los demás que no la ayudaron, ¿no? Y en eso ella de alguna manera, patológicamente, se sostiene en el tiempo donde la madre vivía, ¿no? Se ve que, bueno, claramente por ahí lo que hay es una posición, digamos, de estrago con la madre. Hay que ver qué tipo de, por qué se queda. La pregunta es, bueno, ¿por qué ella se quedó sola con la internación de la madre? ¿Por qué ella no le pudo pedir a nadie más que la acompañara? ¿Es que la madre era solamente de ella? ¿Entendés que uno ahí tiene que ser un poco malo para preguntar? No digo exactamente así, pero decirle, bueno, pero ¿qué pasó que te quedaste sola con tu mamá? Más allá de los otros, que son malos y no quieren ir. ¿Qué más hay tuyo para quedarte solo? Porque esa es la pregunta. Que el histérico no se hace, la culpa son los otros que no vinieron. Pero ¿y vos por qué te quedaste solo? ¿Ella tiene hermanas o hermanos? Sí, tiene hermanas, pero bueno, la hermana está embarazada, como que todos tenían una excusa menos ella. Y por eso ella se queda. Claro, los otros no tenían una excusa, tenían una vida por fuera de la endogamia con la mamá. No es una excusa, un embarazo no es una excusa. Es que la hermana tenía una pareja o conoció un flaco, no sabemos, estaba esperando un hijo. Y la otra, ella es casada, tiene una pareja, Sí, tiene un hijo y una pareja. pero parece que la madre, ella priorizaba a su mamá y los otros no. Sí, la idealiza mucho y bueno, yo empecé como a cuestionarla un poco, a ver, los errores de la madre. Claro, porque en último caso lo interesante es, ¿por qué ella? Porque ella es un poco... Porque yo tengo una paciente, te digo que también, no está con la madre, que ella va, su mamá, la madre que es maravillosa y generosa, qué sé yo, pero es mentira. Yo le digo, bueno, pero mira, pero tu mamá, vos tenés más hermanos. Sí, no, pero mis hermanos no saben. Entonces, a veces uno le puede decir, te digo, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que, está bien, vos tenés tu mamá, pero vos tenés un hijo, es decir, tu deuda principal es con tu hijo. Más que con tu marido, porque bueno, marido te puede divorciar, pero ya con un hijo no, porque es para siempre. Entonces, por ahí, digamos, está claro que cuando tu mamá se enfermó, bueno, vos antepusiste tu deuda como hija a tus otras deudas. ¿Por qué habrá pasado esto? Estabas muy ligada a tu mamá. Es decir, como mostrarle que si ella sigue enredada en este duelo, ella le está faltando al hijo y al marido. ¿Entendés? ¿Por qué vía yo lo agarraría? Es decir, como uno, porque en última instancia acá el punto, como todo neurótico, es el pasaje, ¿no? De la posición de hijo a la posición de salir de la neurosis infantil, del estrago, del goce del hijo. Yo soy el hijo preferido de mamá y mamá es para mí. Salir de ese lugar al lugar de padre o de madre, donde esa deuda como hijo queda acotada y pasa a un segundo plano por la deuda que tienen ya como madre o padre con sus hijos. Es esta cuestión de cómo se produce, porque claramente ella, digamos, está enojada porque los demás, digamos, de alguna manera plantearon estas cuestiones y ella, bueno, estuvo dispuesta a esto. Pero por otro lado, ya la madre se murió.
Así, ese es el otro tema, ¿no? Que no se puede volver en el túnel del tiempo a resolver algo que ya pasó. Es otra intervención que parece una boludez, pero no lo es. Porque el neurótico vive siempre de las glorias o de las tragedias pasadas y no logra ubicar la cuestión castratoria del tiempo, que ese tiempo ya pasó. Y vos en cambio estás en déficit con el tiempo actual que te toca vivir. Porque la cuestión es, bueno, ¿cómo uno puede, en la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué puede uno conmover de esta cosa? Un día decirle, bueno, pero a ver, ya tu mamá se murió y ya esto pasó. ¿Y ahora qué podemos hacer con esto? Ya esto no tiene arreglo, no tiene solución. ¿No? Porque hay que ver la relación que ella tenía con su madre y la deuda con su madre, y por qué ella se hace cargo y cómo ella no puede terminar de dejar ir a su madre para ella dedicarse a su propia maternidad, por decirlo mal y pronto, ¿no? Porque si hablamos de duelo patológico estamos hablando de eso, de esa fijación en el tiempo donde ella es la huérfana que perdió a la mamá. Me parece que si lo que viste en la supervisión es que efectivamente se trata de un duelo patológico, bueno, es fundamental para que... ¿Y ella está melancolizada, no? No, ella no llora nunca, por eso es que como que no logro que llore tampoco en sesión. Ah, porque ella está en una cuestión, por eso digo, ¿no? En esta cuestión del desaire que los otros le hicieron y cómo los otros la jodieron, y de ahí está metida en esta escena donde no puede, el tiempo está detenido ahí, no puede seguir adelante. Sí, hay mucha queja al padre también que la abandonó la mamá, por eso. Ajá. Y se fue con otra mujer a los meses, entró otra mujer a la casa y por eso también está peleada con el padre. Lo que a mí me dijo en la supervisión Darío es que, bueno, que como que ella estaba cuidando el lugar de la madre, diciéndole a este padre que no traiga otra mujer, como que se está reviviendo la cuestión edípica, me dijo, con la muerte de la madre. Claro, pero justamente queda instalada en este lugar, ¿no? Donde la madre no se muere nunca. Entonces ella no se muere nunca. Porque el tema es cómo salís del Edipo, cuando te das cuenta que ya no podés seguir siendo hijo, es lo que yo te estoy diciendo. Ya estás viejo para ese lugar, ya flaco estás tenés que dar vuelta a la página, ya no dan los tiempos para seguir en ese lugar. No sé cómo decirlo, pero es la dimensión castratoria del tiempo. Ya prescribió, ¿no? El tema, ¿no?, de la aceptación de que el otro ya no está. Y que ella ya no es más la niña que era, ¿no?, en relación a esta madre y este padre. No, porque hay gente que se pasa la vida hablando de mi mami, mi papi. Tienen 90 años y siguen hablando como si tuvieran 4 o 5 años. Es muy común, no sé si a ustedes les ha tocado, pero hay gente así, que hablan y además se ponen a llorar, y resulta que la madre se murió hace 30 años. Si se habrá muerto el año pasado, no, hace 30 que está muerta. Sí, pero ¿qué pasó? ¿No? Tema del tiempo. Es muy importante esta cuestión de valerse de la temporalidad, de que no hay tiempo para seguir quejándose, ¿no? Por ahí esta mujer, yo no sé si es una histeria, la tendría que escucharla un poco más, o puede ser también una obsesiva que retiene esta madre, ¿no? Los obsesivos retienen
No sé, no tengo la menor idea, pero lo que está claro es esta cuestión de poder mover esta temporalidad, ¿no? Porque esta creencia fantasmática de que, bueno, ella sigue siendo chica y le toca defender el lugar de la madre y reivindicar a la madre ya se murió. Y ella tampoco ya es una nena, ¿no? Sí, es más histeria. Yo creo que me sonó más histeria una cosa reivindicativa, de que ella está enojada por cómo la dejaron sola, que se creen los demás, que se cree el padre, que zafó, que se fue con otra, ¿no? Todos hicieron su vida menos ella que está instalada en este lugar. Es un problema de ella, qué sé yo. Los demás siguieron con su vida, menos ella. Entonces, bueno, el día que se dé cuenta de esto, por ahí empieza a recuperar el tiempo perdido, ¿no? Pero bueno, la verdad que es muy importante el tema, siempre, digamos, de que ustedes vean con qué recursos dentro del mismo decir del paciente uno pueden conmover estas posiciones, ¿no? Una vez que se instala, desde luego, la transferencia, la persona viene, ¿no? Y de qué manera uno va pudiendo... Porque más es cierto, ¿no? La otra cuestión es que ella solamente habla de esto y seguramente no habla de las otras cosas que le deben estar pasando, ¿no? Uno también a veces puede decir, bueno, pero hace 2 años se murió tu mamá y ahora tu vida sigue siendo la misma que en aquel momento. ¿Cómo Y si... suele reclamarle mucho a la pareja, por eso digo que es una histeria, porque reclama mucho a la pareja todo, un engaño de la pareja, nada. Y bueno, en transferencia lo engañó a la pareja y vino a contarme cuando lo engañó con otra persona por primera vez, pero vuelve de vuelta con esta pareja, entonces era como, bueno, pero ¿por qué seguís con él? Entonces querés estar con él, ¿qué ves? ¿Qué perdonaste? Pero reclama mucho, bueno, no me abraza, no me pregunta cómo estoy, muchos reclamos a la pareja todo el tiempo y a la familia, al otro en general. Claro, sí, porque ella además tiene esa cosa de la histeria muy voraz en relación al amor del otro. El otro, ¿no? Por eso en el fondo está enojada con la madre que se le fue, como a la madre se le ocurrió morirse. La histeria es así. El otro le estaría faltando porque se murió. Hay gente que se enoja con el muerto porque cómo se le ocurrió morirse y dejarme sola. Se ríen, pero es así. No es que se lamentan porque el otro se murió, sino que el otro es un hijo de puta porque uno se vino a morir. Yo justo ahora que lo necesitaba y el otro se vino a morir. ¡Qué barbaridad! Es así, la histeria es así. Bueno, chicos, la verdad que muy bueno todo. Yo la verdad que la pasé muy bien. Así que bueno, espero, ya nos vamos a ver en la escuela. Yo los invito a los que tengan ganas de continuar. Nosotros en la Cosa Freudiana los terceros miércoles en forma presencial hacemos presentaciones clínicas. Los terceros sábados del mes hacemos reuniones de psicoanálisis con niños y adolescentes, que también traemos mucha clínica. Y bueno, y después hacemos lecturas de Freud los primeros lunes y de Lacan los segundos y cuartos. Así que bueno, las invito. Y después, bueno, si quieren participar de nuestro grupo de investigación, este año no se abrió porque había muy poca gente. Nosotros estábamos terminando de ver el seminario 21, pero bueno, así que están invitados los que quieran venir a la Cosa Freudiana. Nosotros tenemos un espacio de formación con otros analistas y además de intercambio clínico, ¿no? Así que bueno, cualquier cosita, no sé, estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, que haya Mari, quedado con el trabajo. una consulta.
¿Vos tenés grupos de supervisión? Mira, sí, en general sí. Lo que pasa es que este año, como estuve de viaje un mes entero, tengo en mente uno pero lo que pasa es que me cuesta mucho compatibilizar los horarios. Yo Sí. para mi oferta sería los viernes de 1:30 a 3, que estoy tratando de armar un grupo a partir de agosto. Si a alguno le interesa, está abierto, porque ¿viste? Hay gente que me está contestando, porque hay mucha gente que trabaja todo el día, y después Claro, sí. hay mucha gente que no quiere. Yo tampoco. Yo a las 8 de la noche, la verdad estoy muy cansada, porque empiezo desde la mañana y no me da para tener un grupo a las 8 de la noche. Sí, No. sí, sí. Yo a mediodía, les digo la verdad, no quiero. Pero este grupo está pendiente, así que cualquier cosa me escriben. Bien. Yo arrancaría por ahí en agosto, los viernes de agosto, entonces con los que se quieran enganchar, en general, con la idea de que, bueno, si son 4 puedan supervisar una vez cada uno, o si son 8 una vez cada 2 meses, en fin, vamos bien. Así que cualquier cosa nos escribimos. Y cualquier cosa Bueno, que necesiten, tengan alguna duda de algún material, si es que van a presentar y tienen dudas, me escriben, yo no tengo problema. Pero tienen que bueno, hacer un trabajo. Y si tienen algún, como por el caso de Maximiliano, que tenía estas preguntas con el masoquismo, bueno, me pueden preguntar. Quedamos en contacto, diríamos. bueno, muchas Muchas gracias. 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 Bueno, Chao. Chao. Un gusto. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.